Gran parte de la historia de la Catedral de Oviedo y su diócesis está documentada en la colección de códices, pergaminos e incunables que atesora su archivo. Un afán testimonial que es fuente de conocimientos y datos de estudio. Un fondo entre cuyas joyas se cuentan pergaminos milenarios. Conjunto de pergaminos que se han ido acumulando a lo largo de la historia entre el siglo IX, año 803, el más antiguo, hasta el siglo XV, donde multitud de donaciones, de testamentos, de compras, ventas, todo lo que es la vida, incluso traducida a términos económicos, la vida de una institución que indudablemente los tiene. Bien, los pergaminos, un fondo interesantísimo de casi 1500 pergaminos que nos ofrece pues, la vida y los andares de la catedral ovetense a lo largo de los siglos. Los incunables son libros que han sido editados antes del año 1500. La imprenta comienza por el 1450 con Hans Dietrich Gutenberg y a partir de ahí comienza a ramificarse por Europa, siendo las primeras prensas las de Subiaco en Roma y después otra serie de ellas que llegan a nosotros. Aquí en España tenemos como primer libro de la imprenta las Constituciones de Águila Fuente, unas constituciones sinodales, hechas con un carácter pedagógico. El obispo que las publica tiene un interés grande y por eso trae el mayor adelanto que en aquel momento se conocía, la imprenta, para divulgarlas. El archivo guarda asimismo las actas de los acuerdos de gobierno del día a día de la institución desde 1456. Se trata del fondo de las actas capitulares. También los libros de las pruebas de limpieza de sangre, partidas necesarias hace siglos para el ingreso en jerarquías e instituciones de todo tipo, que hoy día arrojan valiosa información a genealogistas y estudiosos de la costumbrística. En otro de los reservados armarios del archivo reposan tetragramas y pentagramas de música sacra. Son ejercicios musicales de los aspirantes al órgano catedralicio y al magisterio de capilla. Para ingresar como maestro de capilla debía de sufrirse una oposición que generalmente era muy reñida y muy exigente, de forma que a lo mejor a una misma oposición acudían 10 maestros de capilla que lo eran, pues si yo, hasta incluso de la Capilla Real tenemos algún caso de venir a opositar después a Oviedo, de Zaragoza, de Calahorra, de las distintas diócesis españolas en los que venían y hacían oposición. Dentro de todo este magnífico conjunto documental sobresale de manera excepcional un códice, el Liber Testamentorum. Se trata de un cartulario que recoge en orden cronológico los testamentos o donaciones hechos a la catedral, miniado con retratos y escenas de los reyes asturianos. Tiene la gran virtud de que fue iluminado, de que fue ilustrado con los retratos y las escenas de los reyes asturianos. Todos ellos aparecen con sus láminas correspondientes y hechas todas ellas con una maestría que hace que este códice se pueda parangonar con los más importantes del mundo. Esta obra vio la luz en el siglo XII, en el Scriptorium ovetense del obispo don Pelayo. El colorido de las ilustraciones y la inventiva del artista son deslumbrantes. Se hacía la preparación con una serie de manipulados en los que en la parte exterior tenía la pars pili, la parte del pelo, y en el interior la pars carne, la parte que había estado en contacto con la carne.
Entonces se trataba oportunamente mediante líquidos, etcétera, después se raía con piedra pómez, etcétera, después se rayaba oportunamente con generalmente punta seca, que podía ser tipo de lápiz de plomo, etcétera. Y sobre él ya se escribía, dejando huecos, sigue escribir, para las letras unciales, para las letras que eran ilustradas después por otra mano más curiosa todavía, más hábil, de forma que eso es lo que nos ha dado las viñetas, por ejemplo, del Liber Testamentorum. 2 siglos más tarde, en tiempos del inicio del templo gótico, el scriptorium del obispo Gutiérrez de Toledo preparó otras notables obras, como el libro Becerro de la catedral, el de la regla blanca o el de la regla colorada, que es una continuación del Liber Testamentorum. Los códices del archivo de la catedral recogen obras de autores clásicos esenciales de la cultura occidental, junto a piezas desconocidas. Tenemos un De Officiis de Cicerón, de San Jerónimo, cartas. Hay obras de otros autores medievales muy desconocidos, como Nicolás Trevet, comentarios a Boecio, muy desconocidos también. Boecio fue una fuente de inspiración para muchos comentaristas, de Santo Tomás de Aquino. De Santo Tomás hay mucho, pero los manuscritos no dejan de darnos nunca sorpresas. Están llenos en sí mismos, cada folio, cada página, de anécdotas. Ojeando las últimas hojas de guarda, que como se ve están en blanco, pues me di cuenta de que había aquí algo escrito, lo leí y resultó ser una décima escrita en castellano, pero que pude fechar en el siglo XV, que es de las primeras décimas de la literatura española. Está sin editar todavía y sin duda tiene que ver mucho con la tradición clásica, porque se remonta a la Apocoloquintosis de Séneca, porque trata de un alma que quiere entrar en el cielo y de allí la echan porque no lo mereció, y entonces él pide hablar con la Virgen María para que lo admita, ¿no? Y los estudiosos se encuentran con una dificultad. No existe aún una catalogación detallada de los códices. Hasta hace poco el único trabajo que existía acerca de los fondos codicológicos, los códices del archivo de la catedral, eran unas notas que elaboró en 1963 Alfonso Andrés, y que él mismo reconoce en la introducción que no tienen vocación de catálogo, que son un primer trabajo para elaborar posteriormente un catálogo con criterios más científicos y sistemáticos. Entonces, él lo deja caer como una ayuda para el futuro investigador que quiera hacerse cargo de esta tarea. Un equipo de filólogos de la Universidad de Oviedo ha emprendido el reto de identificar y sistematizar los códices a través de su comienzo y su final. Es algo simple, pero muy útil. Un incipitario es tomar una fotografía digital de cada comienzo de obras que vamos localizando, y el exciplitario, que es el final de esa obra. Y es el incipitario y el explicitario lo que nos permite identificar la obra, no el título que le da el copista o el amanuense, que muchas veces nos despista y nos hace vagar por bibliotecas inútilmente. El proceso ya ha empezado a dar frutos en forma de descubrimiento de copias cuya existencia se desconocía. En el Códice 42 podemos leer en el lomo Santi Nicolai Revelationes, es decir, revelaciones de San Nicolás. El autor de las notas, Alfonso Andrés, dice que lo que contiene este códice es una obra titulada Revelaciones de San Nicolás, que él identifica con San Nicolás de Tolentino. Pero cuando me puse a estudiar esta cuestión, descubrí que no había ningún San Nicolás, no solo San Nicolás de Tolentino, ningún San Nicolás era autor de una obra titulada Revelationes o Tractatus Revelationum Beati Nicolai, es decir, Tratado de las Revelaciones de San Nicolás. Descubrí que lo que hay aquí es en realidad una obra titulada Visio
Edmundi Monachie d'Eynsham. Es un anónimo del siglo XII que es uno de los principales representantes de la literatura visionaria. En este mismo Códice 42 hay incluidas también dos revelaciones, porque es muy frecuente que los códices tengan un criterio temático. En este, por ejemplo, hay copiados 8 textos y 7 de ellos se adscriben al mismo género, al género visionario. El incipitario permitirá conocer y poner en su lugar las joyas del tesoro documental del archivo de la Catedral de Oviedo.